Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viene 16 de diciembre de 2022, soy Ramiro Galeano, les doy la bienvenida al cierre semanal de mercados en Upside Capital. Una semana importante para el mercado local, donde el día de ayer el dólar terminó en 879, subiendo 6 pesos, el cobre cayó un 0.38%, cerrando en 3.80, y el IPSA, el principal índice de acciones locales, cayó un 1.42%, en línea con lo que fue una gran pérdida en los mercados accionarios alrededor del mundo, en 5.132 puntos. De todas maneras, la noticia más importante de la semana fue el acuerdo constitucional, que se compone básicamente de una comisión experta, Consejo Constitucional y Comité Técnico de Admisibilidad. No hemos visto grandes movimientos en los mercados, tanto renta fija, renta variable, como el dólar peso en Chile, producto de esta noticia, algo que todavía se está analizando, pero que de todas maneras aparentemente causa una mayor tranquilidad al mercado respecto al proceso constituyente anterior. Si nos vamos, por ejemplo, a revisar el comportamiento del dólar durante la semana, tuvimos una apertura en 858 y estamos cerrando en 890, principalmente impulsado por lo que fue el comunicado de la Reserva Federal, que vamos a pasar, por supuesto, a repasar en un segundo más. En este minuto el dólar cotiza en 890 con objetivos en 896. Si es que el impulso alcista se mantiene, probablemente podamos ver incluso el dólar cotizando por sobre los 900 pesos, llegando a un objetivo de 908. Por otro lado, si es que este impulso alcista termina, sabemos que los soportes importantes están en 881 y en 853. Finalmente, el soporte 853, el dólar no ha cotizado por debajo de ese rango de precios desde junio de este año, de manera que ante una ruptura de esos niveles podríamos ver ventas un poco más pronunciadas. Si nos vamos al cobre, el día de hoy cotiza en 3,75 con retrocesos en términos porcentuales del 0.17%. El dólar index, el dólar en el mundo, hoy día prácticamente no presenta variaciones, subiendo un 0.08%. El IPSA termina la jornada sin variaciones, cayendo hoy día levemente un 0.03%. La acción que más cae hoy día es CAP, que cae un 3%, Pehuenche es la que más sube, subiendo un 7.13%, y Sokimich la más transada, subiendo un 0.67%. Desde el punto de vista del mercado local, nuestra recomendación de inversión en renta fija local sigue siendo, entre otros fondos, de Itaú Dinámico y UF Plus, desde principal deuda mediano plazo UF, progresión de deuda a largo plazo UF, basándose en que, independiente de que la semana pasada ya hemos tenido algunas noticias de mayor inflación esperada también a través del informe de política monetaria y probablemente la mantención de la actual tasa de política monetaria, el 11.25%, hasta por lo menos abril. Eventualmente, las proyecciones a fines de 2023 y 2024 hablan de una tendencia donde la inflación en general debiese ir cayendo para que el Banco Central pueda eventualmente entrar en un proceso de normalización monetaria. Eso es, en el fondo, rebajar la tasa de política monetaria, y lo cual produce ganancias de capital. Recordemos que las tasas funcionan como descuento al valor de los bonos, se mueven en forma inversa. Si es que tenemos caída en la tasa de política monetaria, vamos a tener mayor valor en los bonos de renta fija local. En Upside Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero, tanto local como global. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo. Buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a alguno de los administradores de fondos asociados con Upside Capital, como la Reinvial, Itaú Principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.upsidecap.cl, déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Ayer, fuertes ventas en Wall Street. El Dow Jones cayó un 2.25%, S&P 500 un 2.49% y el Nasdaq cayó fuerte un 3.23%, en línea con lo que fue la decisión de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal de aumentarla en 50 puntos base, en línea con las expectativas del mercado, pero aumentar también la tasa de política monetaria esperada, o en el fondo el techo para el próximo año, desde el 4.6% que había manifestado en sus proyecciones del mes de septiembre a un 5.1% en este informe de proyecciones macroeconómicas del mes de diciembre. En general, es lo que más golpeó a los mercados, dado que lo que está tratando de transmitir la Reserva Federal es que la lucha contra la inflación, independiente, hemos tenido 5 datos inflacionarios, cada uno menor al mes anterior. La lucha contra la inflación todavía no ha terminado y que es necesario llegar a niveles de tasas más altos de lo que espera el mercado, es decir, niveles básicamente contractivos para la economía, y con eso poder controlar la inflación. Como sabemos, el encarecimiento del dinero, que en el fondo el alza de las tasas de interés, hace que el financiamiento de las empresas tienda a subir, el costo de financiamiento para las personas también, que haya una caída en el consumo y que eso, por supuesto, disminuya los márgenes de las
empresas y haga que claramente el valor de sus acciones tiendan a caer. Por eso que los mercados, ante condiciones restrictivas de política monetaria, tienden a caer en su retorno. Acá todavía vemos una oportunidad de inversión bastante interesante en cuanto a entrada, porque si bien la comunicación por parte de la Reserva Federal no fue la que el mercado esperaba, sí podemos ver que, por ejemplo, el S&P 500 lleva un castigo durante el año del 19.20%, de manera que entrar en un mercado que ha ido mostrando claramente que la inflación ha ido cediendo con un castigo de aproximadamente el 20%, sabiendo que es el mercado de acciones más líquido y profundo del mundo, eventualmente, por supuesto que conlleva un riesgo, podemos tener caídas un poco más fuertes, pero recordemos que S&P 500 ha llegado a máximos históricos ante cualquier situación a la que se ha visto enfrentada. Global Brands de Morgan Stanley a través del fondo mutuo espejo Itaú Global Brands, Top USA también de Itaú o USA Equity, con excelentes resultados en general. Principal en la parte de renta variable son algunas de nuestras recomendaciones de renta variable desarrolladas específicamente en Estados Unidos. Si analizamos el calendario de noticias durante esta semana, lo más relevante fue el día lunes, en general buenos datos del Reino Unido en cuanto a Producto Interno Bruto y producción manufacturera. El día martes, inflación en Alemania en línea con lo esperado y la entrega de la inflación en Estados Unidos, que fue un excelente dato. Se esperaba un 7.3% de su medición anual a noviembre, marcó un 7.1%, muy por debajo del 7.7% del mes anterior. El quinto mes que el IPC en Estados Unidos, la inflación muestra caídas. También lo mismo en su medición subyacente. Si nos vamos al día miércoles, fue el día de la Reserva Federal, que como decíamos aumentó sus expectativas de tasa de política monetaria por sobre lo que esperaba el mercado, y eso ha causado ventas fuertes en los índices accionarios. En cuanto a las cifras del día de ayer, ventas minoristas por debajo de lo esperado en Estados Unidos y aumento de tasa de política monetaria en el Banco Central de Inglaterra y en el Banco Central Europeo, en línea con las expectativas del mercado. Hoy no tuvimos grandes cifras macroeconómicas, a excepción del IPC en la zona euro, que marcó un 10.1% por sobre el 10% que el mercado esperaba, pero por debajo del 10.6% que había marcado en su lectura anterior. Los mercados terminan la semana en terreno negativo. Podemos ver que Asia tiene el Hansen de Hong Kong cotizando positivo en un 0.42%, pero con fuertes caídas en el Nikkei 225 de Japón de un menos 1.81%. El índice de Shanghai no presenta variaciones importantes. Europa, el DAX alemán cae un 0.77 y el Eurostock 600 cae un 1.24, con el resto de las plazas bursátiles de Europa también en terreno negativo. Y Estados Unidos termina una semana también negativa, con el S&P 500 cayendo un 1.22%, el Dow Jones un 1.02% y el Nasdaq un 1.02% también. Eso es todo por esta semana. Que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos el lunes. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.